El Señor Jesucristo nos bendiga en esta hora. Vamos a compartir un pequeño pensamiento de la palabra de Dios como reflexión para nuestras vidas y como alimento para nuestro ser. Y vamos a leer el libro de San Lucas, el capítulo 15, el verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este pasaje bíblico se trata del hijo pródigo, lo cual cuando leemos este verso, dice la escritura que él vuelve en sí. ¿Y por qué vuelve en sí? Porque él llegó a una condición terrible, a una condición tremenda, una condición horrible, por causa de su desobediencia, por causa de querer hacer las cosas equivocadas. Y vemos que este padre de familia tenía dos hijos, y un día el hijo menor le dijo al papá que él quería la herencia, que él quería hacer algo diferente, que él quería irse de la casa, que él quería experimentar y tener su propia experiencia, y que le diera lo que a él le pertenecía, porque claro, él era un hijo, por tanto era un heredero, y le pertenecía parte de esa de las propiedades o de lo que tenía ese padre. Y este muchacho, que era el menor, se fue de la casa porque su padre le repartió la herencia, y este hombre se fue por el mundo entero, o más bien por algunos lugares, y empezó a experimentar muchas circunstancias, muchas situaciones, y empezó a malgastar lo que la herencia le pertenecía, o lo que le había dado el padre de herencia. Y empezó a malgastar y a comportarse mal, a hacer las cosas equivocadas, a malgastarla en situaciones con mujeres, con una cosa, con la otra. Y cuando él menos pensó, estaba sin nada, había malgastado, había terminado con toda la herencia que el padre le había dado. Entonces este hombre llegó a una condición andrajosa, terrible, pobre, de calamidad, después de que en su casa, después de que allí donde su padre tenía absolutamente todo, tenía absolutamente todos los beneficios para poder vivir sobre esta tierra, para vivir dignamente, pero él, por causa de su decisión, por causa de su avaricia quizás, llegó a una condición totalmente lamentable. Y llegó tanta su condición tan lamentable que él ya cuando no tenía nada de su herencia, empezó a buscar algo que hacer, y en lo que encontró fue en una finca, en un lugar, una finca para cuidar cerdos, porque en esa condición llegó él a prácticamente ser peor que un cerdo, porque sabemos que un cerdo, él se revuelca en el lodazal, un cerdo come absolutamente de todo, y él llegó a esa condición también, y por esa causa también llegó a parecerse un poco a ese animal, porque le tocó cuidar cerdos, porque esa era su condición, una condición de cerdo, una condición horrible, una condición baja, por causa de que él desperdició los beneficios, la bendición que tenía allí con su padre. Y dice
que era tanto el hambre de este hombre que quería comer aún del alimento, de la comida de los cerdos, pero nadie se la daba, entonces ni eso podía comer. Mire usted, después de tener todo, después de tener todos los beneficios, después de tener todas las bendiciones, ahora estaba totalmente en una pobreza en la parte física, en la parte material y también en la parte espiritual. Y quién sabe cuánto tiempo duró en esa condición, en una condición totalmente lamentable, totalmente terrible, pero dice la Escritura que él volvió en sí. Y cuando dice que él volvió en sí, es porque en cierta forma este hombre había perdido un poco su mente, había entrado en una amnesia en su interior, en su mente, en su espíritu. Había olvidado quién era él, de dónde era, dónde pertenecía, quién era su padre. Porque él, ¿y por qué él llegó a esa condición? Por causa de su desobediencia, por causa de las cosas mal hechas, por causa de su bajeza a donde él había llegado. Eso lo llevó a perder realmente su posición como hijo, a olvidarse quién era él y quién era su padre. Y por eso es que dice la Escritura que él volvió en sí. Y cuando se dice que volvió en sí, es porque él reaccionó, es porque él salió de esa amnesia, es porque él recordó. Y dice la Biblia que él recordó que en la casa de su padre había en abundancia y que él estaba allí mendigando aún la comida de los cerdos, que en la casa de su padre había vestido, había ropa, había abrigo en abundancia, y que ahí él estaba en una condición totalmente desabrigada, totalmente desprotegido. Y es entonces cuando él empieza a reconocer, cuando él empieza a reaccionar. Recuerde que para usted, para que nosotros podamos corregir nuestra condición que tenemos equivocada, primero nos toca reconocer que estamos mal, que nos hemos equivocado, que hemos hecho cosas que no es buena, y por eso entonces al haber un reconocimiento puede haber una enmienda de ese mal proceder. Y cuando él reconoció que se había equivocado, cuando él reconoció que había hecho las cosas mal, entonces dijo: volveré, regresaré al sitio donde salí, donde allí no me falta absolutamente nada, y iré a mi padre y le pediré misericordia y le diré que seré entonces igual que a un siervo, que no merezco ser su hijo, porque él entró en un reconocimiento, porque él entró en una retroalimentación y se dio cuenta lo bajo y se dio cuenta lo lamentable a donde había llegado, y por esa causa entonces empezó a corregir su mal caminar. Es la única manera de poder nosotros reconocer y de poder corregir nuestras situaciones, es cuando reconocemos que nos hemos equivocado. Mientras que no reconozcamos que nos hemos equivocado, seguiremos entonces en las mismas circunstancias. Y cuando él llegó donde su padre, en ese reconocimiento y en esa humillación y humildad, entonces su padre, para sorpresa de él, lo recibió con los brazos abiertos, lo recibió y le dio la bienvenida. Y aún dice la Biblia que su hermano mayor se enojó por causa de este recibimiento, pero entonces el padre dijo: este es mi hijo, que para él ya había muerto, pero ahora él no estaba muerto, sino que ahora había regresado, porque no sabía nada de él por mucho tiempo, y ahora entonces ese hijo había llegado a casa, y ese padre que tuvo misericordia de él, entonces lo recibió, y no solamente lo recibió con los brazos abiertos, sino que le dio un vestido nuevo, le colocó un anillo e hizo un banquete
de celebración, de recibimiento, porque este hijo había regresado al seno del Padre, porque había regresado de su condición. Entonces podemos ver en la parte espiritual de la misma manera, cuando una persona cae bajo en el pecado, en la maldad, en tantas situaciones de su alma atada a tantas circunstancias, a partes oscuras, a partes sospechosas, a algo que ha dañado el alma, a algo que ha cargado el alma. Cuando esa persona ha llegado a una situación de pecado, de maldad, de situaciones complicadas y malas, entonces si esa persona logra reaccionar, si esa persona logra reconocer que se ha equivocado, que ha hecho las cosas malas y vuelve en sí, allí habrá un Dios todopoderoso, un Dios de gracia y de misericordia que lo podrá recibir, que nos podrá recibir para extender su amor, para extender el favor hacia ese pecador que regresa, porque eso fue lo que hicimos nosotros cuando llegamos a esta tierra. Nos apartamos tanto del Señor, haciendo cosas que no le agradan a Él, que no le agradaban a Él. Nos apartamos de Él, haciendo situaciones, cometiendo pecados horribles, terribles, desobediencias terribles, que quizás llegamos a una situación de bajeza complicada, pero que un día reconocimos que esa no debería ser nuestra condición, que nuestra condición debería de ser en el seno del Padre, en la casa del Padre, donde hay abundancia de bendición. Entonces, cuando alguien vuelve en sí y reconoce, siempre al regresar habrá un Padre, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, con los brazos abiertos, que le puede colocar el anillo allí, el sello de Él, que le puede colocar ese vestido nuevo, esa vestidura de santidad, esa vestidura del Espíritu Santo, esa vestidura de amor, de gracia y de misericordia, que le puede entonces dar esa bendición de ese banquete de comida en abundancia en el alma, porque esa persona empezará ya no a tratar de comer la comida de los cerdos, o sea, lo que el mundo bajo ofrece, sino que va a comer del banquete del Padre, que es la comida espiritual, la comida sobrenatural, la comida que alimenta el alma, que hace crecer el alma en Dios, que hace crecer el alma en amor, en bondad, en mansedumbre, en templanza, en fe, en todo esto que es el alimento bonito, el alimento delicioso que Dios nos da para nuestro ser interior. De esa manera entonces queremos compartir esta reflexión, que no importa nuestra condición, que no importa dónde podamos caer o dónde hemos caído, que si logramos volver en sí y regresamos a la casa donde salimos, al Padre donde salimos, Él siempre estará pendiente, Él siempre nos va a recibir, no para condenarnos, no para sacarnos, no para echarnos, sino para recibirnos con esos brazos abiertos, con esos brazos de amor, con esos brazos de misericordia, con esos brazos de perdón, y entonces nos dará esa posición como hijo de Él, y nosotros entonces obtendremos esa posición también como esos hijos de ese Padre, para comportarnos de una manera correcta, de una manera excelente sobre esta tierra. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude para poder continuar.